San Marcos capítulo 7. Aleluya, gloria a Dios, alabanzas al Señor. San Marcos capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 23. Sí, lo tenemos. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, le damos gracias, Señor. Seguimos delante de su presencia y seguimos dando muestra de nuestro agradecimiento. Gracias por darnos oído para oír, Señor, y para tener oído para su palabra. Síganos hablando, oh Señor, aleluya, porque su pueblo escucha. Síganos instruyendo, Señor, mejor, Señor, en todas las cosas, y muéstrenos el camino, Señor, en el cual usted ha dispuesto que andemos. Señor, ese camino de verdad, ese camino de vida que es en Cristo Jesús,
el cual nos lleva hasta su misma presencia, el cual nos hace partícipe de su reino, Señor. Oh Padre amado, síganos guiando en el poder de su gracia en su espíritu y síganos proveyendo, Señor, para este nuestro bien. Henos aquí estas almas que somos suyas. Oh Señor, aleluya. Y venimos a alabarle y adorarle. Y le damos gloria, honra, Señor, y todo reconocimiento hoy y por los siglos de los siglos, Señor, aleluya. Que de mi interior fluya como río de agua viva su palabra y riegue la tierra seca, Señor. Oh Padre amado, y siembre también su semilla y la haga germinar y producir, Señor, y llevar fruto. Aleluya, gloria a Dios, delante de su presencia. Oh Señor, háganos alumbrar, háganos brillar en su luz. Aleluya, y denos vida, Señor, en el nombre poderoso de su amado Cristo se lo pedimos y le damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Y un pueblo agradecido, sabemos decir amén. Aleluya. Con ese amén nos podemos sentar. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, si el Señor permite, hoy vamos a tener como escuela dominical una enseñanza con respecto a este texto que hemos leído, aleluya, con el título lo que contamina al hombre, aleluya, lo que contamina al ser humano, al hombre, a la mujer. Aleluya, primeramente tener en cuenta aleluya, lo que es contaminar. Contaminar es alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa, contagiarla o infectarla. Amén. Aleluya. Y ahí, ¿verdad? Nosotros conocemos que en nuestra naturaleza, ¿verdad? En la cual se manifiesta, ¿verdad? Un espíritu, un alma y un cuerpo, que es este cuerpo, el cuerpo de carne, pues ciertamente el cuerpo se puede afectar, se puede contaminar con virus, ¿verdad? Con microbios y ahí se afecta la salud, está contaminado y afecta la salud y se contagia. Gloria a Dios, pero después también, gloria a Dios, está también el contagio que implica al alma y al espíritu, ¿verdad? Que lleva a pervertir, a corromper, aleluya, la fe o las costumbres, ¿verdad? Y ahí a profanar o a quebrantar la ley de Dios. Entonces, cuando hablamos de contaminar, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Gloria a Dios, qué es lo que tiene que ser limpio, qué es aquello que nos lleva a ser hallados limpios, sin contaminar, realmente para que podamos ser hallados sanos, verdaderamente se manifiesta en nosotros la sanidad que necesitamos. O sea, el querer ser sano, ¿no? ¿Cuántos quieren ser sanos? Aleluya, gloria a Dios. Pero hay que entender, ¿verdad? ¿Cuál es la sanidad que nosotros deseamos? ¿Simplemente es la del cuerpo o es realmente la que es en la realidad la que necesitamos, la principal, que es la del alma y del espíritu? Necesitamos ser sanados del alma y del espíritu. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Santo, bendito Dios. Bueno, y aquí vemos en este pasaje que aquellos que estaban para anunciar la palabra de Dios, para declararla y proveer para esa sanidad, para que seamos sanos en nuestro ser interior y ahí también, ¿verdad? Gloria a Dios, en consecuencia también exterior, también en el cuerpo. Gloria a Dios, ¿verdad? No estaban haciendo la obra como debiera, ¿verdad? Aquellos que estaban puestos para anunciar las buenas nuevas de salvación, para declarar las bendiciones de Dios, las cuales las recibieron de manos de Dios como pueblo de Dios, ¿verdad? A descendientes de Abraham, no lo estaban haciendo, se denota en ellos, ¿verdad? Que estaban desviados de un culto racional a Dios. El Señor se lo señala, le declara ciertamente, ¿verdad? Su condición de hipócritas, por cuanto habían añadido a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí tradiciones, esas tradiciones, ¿verdad? En la cual ellos dispusieron a creer, a hacer creer a la gente de que lavándose muchas veces ya ahí estaban agradando a Dios y no teniendo en cuenta verdaderamente su condición, cómo estaban ellos en su espíritu. Aleluya, gloria a Dios. O sea, no estaban ciertamente purificándose, no estaban dando ante todo
un culto racional a Dios. No estaban declarando, ¿verdad? Con a Dios un culto supuestamente a un Dios, pero no teniendo en cuenta al Dios que le da el culto. Aquel que es digno de culto, al único y sabio Dios. Tenemos que entender, amado, que lo material no puede limpiar de lo que es espiritual. Aleluya. El rito de los lavamientos en los sacrificios de animales que con su sangre cubrían el pecado. Aleluya, pues ahí, ¿verdad? Hacían provisión para la purificación y la santificación. Gloria a Dios. Y ahí después también para la carne, en la cual después de sacrificar esos animales, gloria a Dios, que era en sustitución a causa de su culpa, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y entonces a causa del pecado, de reconocer, de tener, ser consciente de que hay un pecado, una condición de muerte, el Señor proveyó, ¿verdad? Ese rito, ¿verdad? Gloria a Dios, del sacrificio de animales, de ciertos animales, para en sustitución de aquel que reconocía una culpa, no muriera él, sino muriera el animal. Muriera el animal por él. Y eso es tipo de Cristo, como tipo de Cristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces después se rociaba la sangre de ese animal que encubría el pecado porque no era eficaz. La sangre de Cristo es la que ciertamente fue eficaz. Y ahí vamos a tener en cuenta, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Entonces entender que después de esos sacrificios había esos lavamientos que tenían que tener también para limpiarse de ese derramamiento de sangre, de esos sacrificios. Amén. Pero no era el lavamiento de esos sacrificios lo que realmente nos limpiaba o nos limpia. Ni es las cosas materiales, ¿verdad? Ni es el animal en sí en la materia, es la muerte del animal. Porque ahí se acababa la vida del animal. Y ahí está la sustitución. Debe de morir el que pecó, murió el animal por él. Amén. Y su sangre, que es símbolo de la vida, porque la sangre es la que riega el cuerpo, la sangre es la que lleva a todo el cuerpo, ¿verdad? Gloria a Dios, por todos los nutrientes, además lleva oxígeno, además están las defensas, los anticuerpos y todo eso para luchar contra los virus que puedan venir al cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí, ¿verdad? Y en lugar del cuerpo, en una parte del cuerpo que no llegue la sangre, ese lugar colapsa. Se muere, se crea una gangrena y tiene que ser amputada, porque si a un dedo, por ejemplo, que no llegue la sangre, el dedo muere, porque no le llega la sangre y tiene que ser amputada si está en el cuerpo, porque eso va a contaminar todo el cuerpo y va a hacer que todo el cuerpo perezca también. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, tenemos que tener claro, entender que no es lo material lo que nos limpia del pecado. En el sacrificio de los animales es la muerte, en la cual la muerte del animal, ¿verdad? Es esa expiación, en el cual se pone como sustitución, como ya hemos puntualizado, del pecado, de aquel que reconoce que pecó, que la aparta de Dios, ¿verdad? Y ahí con ese sacrificio se acerca nuevamente a Dios, Dios la acepta. Amén. Aleluya, porque murió una víctima. Aleluya, gloria a Dios. No por lo material, sino el espíritu de esa víctima falleció. O sea, se manifestó la muerte, que la muerte es un espíritu. Es una obra de espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Santo bendito Dios. El cuerpo se puede enfermar y trae aflicción y desánimo al alma, ¿no? Porque cuando uno se enferma no tiene ganas ni aún de comer. Y aún aquello que le apetece y que le gusta comer, que normalmente le agrada comer, se deleita, verán, aquellos me encanta comerme tal cosa. Pues aún cuando está el cuerpo enfermo ni eso quiere comer. Sí, la enfermedad en el cuerpo
que es lo cual puede ser contaminado con lo que comamos. Uno come algo y se puede afectar si está contaminado, pero se contamina el cuerpo, pero no el alma, ni el espíritu. Sí crea un desánimo, sí, pero porque uno tenga una gripe, ¿verdad? Gloria a Dios, por eso no es avaro, por eso no es ladrón, ¿o sí? No, usted se come algo, ¿verdad? Y está contaminado y tiene un virus. Y por eso ya, por ese virus, vamos a poner, se contamina del COVID, Dios no lo quiera, o sea, cualquier otra enfermedad, y por eso ya usted es ladrón, y por eso ya usted es avaro, y por eso ya usted es un maldiciente. No, eso no nos contamina, contamina el cuerpo, lo que coma, los lavamientos de los vasos y todo, pues eso es necesario que lo hagamos para que el cuerpo no se afecte, ¿no? Pero eso no tiene ninguna función, ningún poder para sanarnos, para limpiarnos de nuestra condición espiritual. Amén. Por lo cual llevaba esos ritos en los sacrificios de los animales, que después llevaban también esos lavamientos. Pero era a causa del sacrificio del animal, que era el efectivo, el real, al que proveía para la purificación y la santificación de aquel que sacrificaba a la víctima en propiciación por sus pecados, para cubrir sus pecados y hacer acepto nuevamente delante del Señor. Y ahí también, con ese sacrificio también proveía para la carne, por supuesto, pero porque, ¿verdad? Porque el que agrada a Dios también agrada a su cuerpo, ¿verdad? Y Dios lo bendice y Dios lo guarda. Aleluya, gloria a Dios. Pero no porque nos lavemos mucho esto, nos purificamos delante del Señor. ¿Verdad, gloria a Dios? Y ahí está ¿verdad? Ciertamente la irracionalidad. Estaban dando un culto irracional, sin cordura, sin juicio, al Dios verdadero, al Dios único. El cuerpo se puede enfermar y traer aflicción, como estábamos mencionando, y ahí el desánimo, pero no peca, porque se enferme no peca. Aleluya. La palabra y en los hechos, aleluya, gloria a Dios, porque la materia no afecta a la materia, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Pero, gloria a Dios, la comida afecta al cuerpo, pero la palabra y hechos que manifiestan un espíritu, el espíritu en ellos mismos, ¿verdad? Ahí eso sí contamina. Por eso dice lo que sale del corazón. Los adulterios, las fornicaciones, eso sí contamina. Y lo que uno hace, los hechos, lo que se manifiesta los hechos en ese espíritu de maldad, manifestando esa condición, eso sí contamina, porque son hechos espirituales y afectan al espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Santo bendito Dios. Ellos mismos, ¿verdad? Se denotan contaminados, porque eso que ellos estaban practicando son ritos idolátricos, aleluya, o incluso supersticiosos también, porque ya llega la superstición, ¿verdad? Tener que lavar todo el momento y todas las cosas, ¿verdad? Ya llega incluso a un estado de supersticioso, de que creer de que si no hace eso, me va a venir, pues me va a afectar y voy a ser malo, malísimo delante de Dios. Eso no es una realidad, eso no es verdad. ¿Se da cuenta? No es así. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Ya está, lo tenían, ¿verdad? Como un ritual, creando una apariencia. O sea, en un culto, actos idolátricos, ¿verdad? Y creando una apariencia, aparentando como que estaba santificado, como era gente que buscaba la santificación, pero no era verdad. Porque eso no hace la obra que necesita, no hace la función, no tiene el poder para limpiar. Realmente aquello que debemos ser limpios, que son, ¿verdad? Lo que se manifiesta a través de nuestro espíritu, ¿verdad? Lo que sale por nuestra boca, que es lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que realmente, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, de lo cual debemos de cuidar.
Por eso el Señor le declara hipócrita, ¿verdad? Porque crean esa apariencia con esos ritos que ellos mismos añadieron. Son por sus tradiciones, pero no el mandato de Dios. Dios no mandó eso. Aleluya, gloria a Dios. Así dejando de ser ellos mismos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ahí lavando, no, por mucho que nosotros laváramos un cerdo, no deja de ser cerdo. Por mucho que usted lave un cerdo, sigue siendo cerdo. Así también por mucho que se lave un pecador, por mucho que se lave un ladrón y por mucho que lave sus vasos, ¿dejará de ser ladrón? No. Amén. Aleluya. Dejará de ser mentiroso, mentiroso por muchos ritos así que se lave exteriormente y lave todo eso como ellos disponían que lo hiciera. ¿Dejarían de hacerlo? No. ¿Se da cuenta? Aleluya, la insensatez, el espíritu que estaban manifestando ellos y manifiestan muchos también, porque ahora se acerca el mal llamado día de San Juan, el 24 de junio, en los cuales se declaran esos ritos, que tendremos una enseñanza también al respecto de eso, que está implícito con esto también, ¿verdad? Pero ahí que la tengamos claro, es muy importante que entendamos, aleluya, que el lavamiento de nuestra alma y nuestro espíritu no son cosas externas, sino que es con el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, teniendo en cuenta la palabra de Dios en verdad. Aleluya, gloria a Dios. Ciertamente el que un pecador, por mucho que se lave, así como un cerdo, por mucho que lo lave, no deja de ser cerdo. Así también un pecador, por mucho, ¿verdad?, que se lave por fuera, no cambia su condición de pecado. Sigue siendo un pecador. Necesita, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad?, reconocer su condición y tener en cuenta a Dios en verdad y disponerse a ser limpio en verdad, a ser lavado en verdad, en aquello en lo cual tenemos que ser lavados, que es en nuestro corazón. Aleluya, ahí por el poder de Dios en su espíritu y por la palabra. En Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 1 y 2, el Señor les dio o nos da estas instrucciones y, ¿verdad?, y nos declara esta la palabra para que vivamos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. El Señor les dio, ¿verdad?, gloria a Dios, y nos da todo a través de ellos, los estatutos y los decretos, para que los ejecutéis. Ejecutarlo y significa ponerlo por obra, ponerlo, llevarlo a fin, ¿verdad? Practicarlo y en ello viváis. O sea, se nos declara lo que debemos de hacer y nos dispone a que lo hagamos porque en ello está la vida. Se nos declara estatutos y decretos, o sea, mandamientos. Y así entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y ahí viene la bendición de Dios para que recibamos la bendición de Dios, la tierra que el Señor, ¿verdad?, nos ha prometido, la tierra que el Señor nos da, y con ello implica la vida para que vivamos. No añadiráis, dice el versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, o sea, no pondréis de más. Aleluya, ni tampoco disminuiréis, es decir, tampoco le quitaréis y haréis menos de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que os ordenó. Ellos no estaban haciendo así. Ellos añadieron por tradiciones e incumplieron y quitaron. También así por sus dogmas, enseñanzas. Un dogma es una enseñanza de sí, de ellos, ¿verdad? Pero no conforme al mandamiento de Dios. Ese era el espíritu manifiesto en ellos, los escribas y los fariseos. Aleluya. El apóstol Pedro también nos dice en su segunda carta, en el capítulo 1, aleluya, en el versículo 19, ahí parafraseo un poco, tenemos la palabra profética más segura. Y en el 20, ¿verdad?, nos sigue diciendo, entendiendo primero esto, la palabra profética más segura, la palabra de Dios, ¿verdad?, es profecía, es, ¿verdad?, la palabra declarada por anticipado. La profecía habla de anunciar, ¿verdad?, gloria a Dios,
lo que ha de acontecer, lo que ha de ser. Sí, eso es profecía y la Biblia, la palabra de Dios es profética toda. Por medio de ella el Señor nos anuncia, ahí leímos, que si guardando los decretos y estatutos recibirían y los ejecutaban, o sea, lo ponen en obra, recibirían la tierra que el Señor los prometió. Y los dispone a no ni a añadir ni quitar de ella. Aleluya. El Señor está declarando, ¿verdad?, unos hechos que habían de acontecer. Todavía no lo habían recibido. Le está declarando profecía. Y se iba a cumplir si ellos estaban obedeciendo a Dios. Si ellos se disponían a obedecer a Dios. O sea, a tener en cuenta, ¿verdad?, la voluntad de Dios y hacerla. Aleluya. A recibir la palabra como Dios la da y mantenerse en ella, ni que añadirle a ella, ni quitarle a ella. Ellos no estaban haciendo así. Ellos le añadieron y le quitaron como quisieron. Y en ellos no hay culto racional, ni hay sanidad, ni hay purificación, ni hay cumplimiento de la promesa. Pero ahí está, ¿verdad? Gloria a Dios, la palabra de Dios en la cual es segura, ¿verdad? Se nos dispone a que tengamos la palabra profética más segura, nos dice el apóstol Pedro. Reiteramos en el versículo 20, segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, lo que el Señor nos anuncia que ha de venir o de lo que ha de acontecer, no es de interpretación privada. No la podemos interpretar como nosotros nos parezca o como nosotros queramos. Es conforme a como el Señor la desvela, como el Señor la revela, la declara y la manifiesta. No hay otra manera de verla, no hay otra manera de declararla, no hay otra manera de entenderla, porque ahí estaremos mal. Le podríamos estar añadiendo o quitando si no es así. Aleluya. Tenemos que procurar, ¿verdad?, ciertamente declararla como es, o sea, como el Señor la da, ¿verdad? Gloria a Dios, así, ¿verdad? No interpretarla como a nosotros nos parezca, sino teniendo en cuenta como realmente como es, lo que el Señor nos declara en ella. Y claro le dijo, el Señor dice, si guardas estos decretos, entrarás en la tierra que yo doy. Eso, ¿quién no entiende eso? Para recibir la tierra, para que vivan, tenían que tener en cuenta la palabra de Dios y obedecerla, o sea, ponerla en práctica. Y ahí recibirían la promesa. ¿Quién no entiende eso? El que no quiera entender, el que no quiera obedecer. No más. Porque está claro, eso no tiene otra interpretación. No, yo creo que el Señor dice que a lo mejor sí, dice que tenemos que obedecer los decretos, los estatutos y ponerlos por obra, pero yo creo que este mandamiento, bueno, podríamos ahí, también yo creo que ahí el Señor, creo que se pasó, yo creo que también ahí podríamos hacer menos porque bueno, porque no, yo creo. No, 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 no. No, no hay lugar a eso. Ahora, ¿quién es el que trata de dar lugar a eso? El que no quiere obedecer, el que no quiere tener en cuenta a Dios. No es de interpretación privada. Ahora, es como el Señor la declara que, ¿verdad? Y se manifiesta y así tiene que ser. Y es clara al que tiene oído para oír. Por eso el que tiene oído para oír, oiga. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ningún hombre la trajo, la declaró por sí, porque ellos quisieron, y bueno, voy a decir esto, ¿verdad? Y ahí como que lo dice Dios. No, está escrita, ¿verdad? Y es la palabra de Dios y es la Biblia porque es la palabra de Dios. Y la escribieron hombres, sí, pero inspirado, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, como ahí nos termina diciendo, ¿no? Aleluya, sino que los santos hombres de Dios, o sea, gente apartada de la inmundicia, gente apartada de la maldad, aleluya, manifestando un espíritu, ¿verdad? Que busca agradar a Dios, manifestando, disponiéndose a manifestar un espíritu recto delante del Señor. Aleluya, hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 2,
versículo 12, del 2 al 14. Nosotros, dice, ¿verdad? Así que nosotros, los que hemos creído, no hemos recibido el espíritu del mundo. Si usted ha creído, si yo he creído, si hemos oído la palabra, si la recibimos, no recibimos el espíritu del mundo. Recibimos el espíritu del Señor, sino el del espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Aleluya. Sino con la que enseña el Espíritu. Escuche bien. Acomodando lo espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Acomodando lo espiritual al Espíritu de Dios. ¿Verdad? O a lo espiritual, mejor dicho, perdón. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. O sea, distinguiendo lo que es, aleluya, lo que es en el espíritu y lo que es, ¿verdad? Gloria a Dios, en la materia, en la carne, en lo carnal, ¿verdad? Y distinguiendo lo que contamina al cuerpo y distinguiendo lo que contamina al espíritu y al alma. ¿Sí? Enseñando, ¿verdad? Conforme en los propósitos de la voluntad de Dios, lo que recibimos de Dios, no conforme al espíritu del mundo, sino al espíritu de Dios. Versículo 14. Pero el hombre natural, es decir, el hombre carnal, la mujer carnal, que no discierne el espíritu, no tiene en cuenta el espíritu, no percibe las cosas que son del espíritu de Dios. No las puede percibir, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí se manifiesta una oposición y se manifiesta, ¿verdad? Una condición, ¿verdad? Primero de uno que sí, en la cual se da a conocer el Espíritu de Dios y discierne las cosas que son en el Espíritu y sabe diferenciar lo que es en el Espíritu y lo que es la carne. Y otro que es natural, el carnal, el que no tiene en cuenta el Espíritu y el alma, que no discierne y no diferencia. Y no tienen en cuenta, y ahí son llevados muchos engañados. ¿Y cuántos practican esos lavamientos? ¿Y cuántos siguen engañados en cuánta idolatría y cuántos engaños? Buscando purificarse, ¿verdad? Gloria a Dios, con esos ritos exteriormente, pero sin cambiar, sin estar dispuestos a cambiar su condición espiritual. ¿Cuántos hay? Y aunque dicen conocer al Señor como ellos, como los fariseos y los escribas, ¿no conocían ellos la palabra? ¿No conocían el mandamiento? ¿No sabían la ley? ¿Sí? ¿Y a qué disponían a otros, verdad? Así como ellos mismos, enseñando, ¿verdad? Carnalmente, no discerniendo el espíritu. O sea, no manifestando un culto racional a Dios. Insensatos. Aleluya, gloria a Dios. Y influyendo en otros para desviarlo de esos propósitos también y alejarlo de Dios. Porque todos aquellos que siguen su enseñanza, siguieron tu enseñanza, siguieron pecadores, siguieron condenados, siguieron expuestos a la muerte, porque todos aquellos que no se disponen a ser limpios en verdad de su condición, siguen en pecado de muerte, por mucho que se lave y por muchos ritos que haga y que diga que lo hace en el Señor. No es verdad. Y siguen muertos en sus delitos y en sus pecados. ¿Se da cuenta? ¿Y cuántos hay llevados así a donde no quieren ir? Y les hacen creer que con eso están agradando a Dios. Y no disciernen el espíritu. Porque siguen carnales todavía. Y no disciernen el espíritu. Lo cual debemos de cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los que están con nosotros. Aleluya, Dios, santo de Dios, con esto que nos rodean, con esto que se manifiestan también entre nosotros. Dice en 1 Tesalonicenses 5:19 que no apaguemos el espíritu. Aleluya, Dios, guardemos la llama del espíritu en nosotros, la vivificación a través de la palabra, la cual hemos recibido, en la cual hemos creído. Aleluya, mantengámonos encendidos en el espíritu. Aleluya, gloria a Dios.
Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, o sea, en un mandamiento, se hace culpable de todos. Aquel que no se disponga a manifestarse en ello, a guardarse en él, a guardar lo que ha creído, lo que ha recibido, a guardar, ¿verdad? Con Dios, el bien que hemos recibido a través del sacrificio de Cristo en la cruz, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, gloria a Dios, no teniendo en cuenta la palabra profética de Dios. Aleluya, habiéndola tenido en cuenta ¿verdad? Y ahí no guardándola. Aleluya, gloria a Dios, se descuida y se deja contaminar. Aleluya, así sea por uno de los mandamientos, por uno se hace culpable de todo. Aleluya, gloria a Dios. Por lo cual nos dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con las conversaciones, cuidado con lo que hablamos. Aleluya, con aquellos que no disciernen el espíritu. No sea que te vayan a querer contaminar con algo que sale de su corazón, que es contrario a Dios, que no manifiesta que tienen un trato con Dios. Los que hemos creído, aleluya, los que estamos en el Señor, si hemos sido sanados, aleluya, ya no estamos en el espíritu del mundo, ya no enseñamos conforme al espíritu del mundo. Ahora enseñamos conforme al espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y tenemos que guardar lo que hemos recibido, guardarnos de los que son, así carnales, los que todavía son duros a la palabra, los que no oyen, aunque tienen oído, pero no reciben, no dejan que la palabra entre a ellos, no deja que la palabra entre a sus corazones y haga la obra que tiene que hacer, porque, ¿verdad? Tiene que hacer la obra del Señor en nuestro ser interior, aleluya, en nuestros corazones, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios hace en su sacrificio. Eso es lo que el Señor hace a través de la palabra, de su espíritu que mora en ella, ¿verdad? Cuando le damos entrada, Él nos limpia el corazón. Aleluya. Él ciertamente nos hace limpio. Aleluya, gloria a Dios. Verdaderamente Él nos limpia. Y aquel que era mentiroso ya no es mentiroso. Y aquel que era ladrón ya no es ladrón. Aquel que era avaro ya no es avaro. Aquel que es maldiciente ya no maldice. Aquel que es fornicario ya no fornica. Aquel que era adúltero ya no adultera. Aleluya, gloria a Dios. Aquel que era idólatra ya no se vuelva a la idolatría, porque sabe que los ídolos nada son y que son meras machangos, ¿verdad? Aleluya, ahí que tendrán una condición de arte y se podrá ser apreciado por la labor y el arte. Bueno, pues no es fácil hacer esos muñecos, ¿no? Algunos en verdad son arte, es arte. Sí, pero no tienen espíritu. Aleluya, ni los ritos que se establecen, ¿verdad? Para servirlos a ellos. Nada son, nada hay. Aleluya, es el Señor. Es el Espíritu del Señor en la palabra la que hace la obra en nosotros si tenemos oído y además oímos. O sea, recibimos la palabra, le damos entrada en nuestros corazones. Aleluya, Él hace la obra que necesitamos. Él sí nos limpia. Porque es el Espíritu. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Obrando en nuestro espíritu, el espíritu de santidad, el espíritu de verdad, el espíritu de pureza, obrando en nuestro ser interior también, en nuestro espíritu, para hacernos también así, igual a Él, limpiarnos. Lo cual debemos de guardar, dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. Ahora, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aleluya, aquellos que hemos creído en el Señor tenemos que guardar ahora este es nuestro corazón limpio en el Señor. Aleluya, porque de él ha de manar la vida, porque de él ha de fluir vida. Aleluya, la obra de Dios, el Espíritu de Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14, nos hace tener en cuenta porque Cristo por su propia sangre y no por la sangre de machos cabríos. Hebreos capítulo 9, versículo 12, del 12 al 14. Cristo por su propia sangre
y no por sangre de machos cabríos, sino ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo ofrecido eterna redención. Aleluya, o sea, dando el pago eterno por nuestras culpas. Aleluya, para que todo aquello que se manifestaba en nosotros, que nos alejaba de la ciudadanía de Dios, nos alejaba de Dios, aleluya, a causa del pecado, sea quitado. Él pagó el precio, no como los animales, los sacrificios de esos animales de las becerras, ¿verdad? Gloria a Dios, que cubrían simplemente el pecado, pero no los limpiaba. La sangre de Cristo sí los limpia, nos redime, de un solo sacrificio. Aleluya, seamos limpios de una en su sangre. Aleluya, ahí manifestándose eterna redención, o sea, redimido eternamente por un solo sacrificio. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿verdad? Para que así la muerte de un animal, ¿verdad? Por su espíritu, gloria a Dios, pues ahí santificara la carne. ¿Verdad? ¿Cuánto más? O sea, se manifestará, ¿verdad? El apartarse, ¿verdad? Gracias a Dios, carnalmente de la maldad, de la malicia, de la inmundicia, ¿verdad? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? O sea, para ser santo, ¿no? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Versículo 14. El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo ahora. Limpiado en un perfecto lavamiento, en una perfecta santificación, en una perfecta purificación para santificación. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, pues, o sea, limpio, guardado, ¿verdad? En él, aleluya, en esa su obra, aleluya, en esa eterna redención, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya, que implica el bautismo, el arrepentimiento sincero, el bautismo de Juan, el bautismo en agua, esa agua pura, ¿verdad? Implica, ¿verdad, con Dios? En ese bautismo de Juan, ese bautismo de arrepentimiento, en un bautismo sincero, acerquémonos al Señor, aleluya, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Aleluya, gloria a Dios. Y lavado por esa agua, por el bautismo en agua. Ahí declarando, confesando nuestros pecados y ahí recibiendo el Espíritu del Señor para ser limpios de ellos. Volviendo a Proverbios capítulo 4, en el versículo 24 ahora dice, así, guardando nuestro corazón, aleluya, ¿verdad? Porque en él mana la vida. Leímos el 23, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo guardaremos nuestro corazón? Limpio, así. Versículo 24. Aparta de ti la perversidad de boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aleluya. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Aleluya. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. O sea, ten en cuenta ahora el camino donde andas. Ten en cuenta ahora a dónde te diriges. Ten en cuenta ahora, ¿verdad? A dónde vas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Con qué vas a participar? ¿Con qué te vas a rodear? Aleluya, porque también con respecto al camino podríamos tener en cuenta aquí, ¿verdad? Que dependiendo el terreno que pisemos, pues ahí nos mantenemos limpios o sucios, porque no es lo mismo caminar por un camino donde esté asfaltado, ¿verdad? Que nuestros pies se mantendrá pues limpio, que un camino que sea de tierra o embarroso, ¿verdad? Usted camina ahí y no se va a mantener limpio. ¿Se da cuenta? Entonces, tener en cuenta, ¿verdad? A dónde nos conducimos, a dónde vamos, con quién vamos a participar. Implica, ¿verdad? Considerar el camino. Ahora, no sea que nos manchemos, no sea que, ¿verdad? No sea un camino en el cual nos mantengamos limpios, sino que estemos expuestos a contaminarnos de algo.
a que seamos manchados. Amén. A que se deteriore la obra que Dios ha comenzado en nosotros. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Versículo 27. No te desvíes a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. Aleluya. En 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examínalo todo y retener lo bueno. Examina el camino por donde andamos. Examina el camino por donde tenemos que pasar. A veces tenemos que pasar por caminos que no quisiéramos, pero hay que pasar. Pero examínalo. Aleluya, ¿verdad? Con Dios. Y obsérvalo todo. Y separa y retén lo bueno. Apártate de lo malo. No te vayas a contaminar, ¿verdad? Con Dios ahí por donde pase. Discierne el espíritu. Ten en cuenta realmente lo que te contamina y lo que no. ¿Cuál es la verdadera contaminación? Amén. Aleluya. ¿Con qué te puedes contaminar en verdad? O sea, ¿con quién puedes perder tu redención? ¿Con qué puedes dañar tu corazón ahora que el Señor ha tratado, que el Señor ha limpiado? Mantengámonos limpios. Dispongámonos a mantener limpios nuestros corazones. Y en estos días esto amerita más que nunca. Porque también a través de los medios sabemos, ¿verdad? Gloria a Dios, pues ahí vemos cuántas cosas. Ya no solamente en donde vivamos, ya no solamente, ¿verdad? En el día a día, ¿verdad? Por donde transitemos en el día a día, ¿verdad? Ahí cuando vamos al trabajo, cuando vamos a comprar, ¿verdad? Con los niños en el colegio, sino a través de los medios también de comunicación, a través de los móviles, que son ya de ver el teléfono es un ordenador portátil, ¿verdad? Una pequeña computadora, porque, ¿verdad? Lo menos ya que se usa casi es para hablar. Se usa más para ver un montón de cosas, ¿verdad? Y no tienen en cuenta lo que estás viendo, que en ello te puedes contaminar. Amén. ¿Cuántas cosas que tenemos que guardar nuestros corazones? Y más en estos nuestros días, a través de la televisión, a través de los medios de la radio. Amén. Lo cual también tenemos que guardar. No solamente nosotros, sino los que están con nosotros. Aleluya, ¿verdad? Los que tienen autoridad, los padres tienen que velar, tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Lo que ven sus hijos, sus hijas. En los medios. Tienen que controlar, tienen que tener en cuenta para que sus corazones no se llenen. Hay que darle a conocer lo que es una cosa, lo que es, ¿verdad? Se manifiesta, ¿verdad? El pecado, la condición de ese corazón dañado que necesita ser sanado. Y la obra de Dios, hay que darle a conocer las dos cosas, todo. Y hacerle entender qué es lo mejor, qué es lo que tiene que buscar, qué es lo que tiene, ¿verdad? Con Dios, que apreciar. Tenemos que ser instruidos, tenemos que conocer realmente, ¿verdad? Qué es lo que contamina o no. Porque ¿quién quiere estar sano? ¿O quién quiere estar enfermo? ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie. Nadie en su sano juicio, ¿no? Nadie que sea cabal, que esté juicioso, quiera ser enfermo. Aleluya, gloria a Dios. Debemos de procurar nuestra sanidad espiritual y externa. Pero más del espíritu, porque eso después nos va a traer provisión para la carne también. Aleluya. Los que hemos creído, hemos recibido, debemos de guardar lo que hemos recibido. Y mantenernos en ello, ni añadirle ni quitarle. Solo obedecer nada más. Solo estar dispuesto a obedecer nada más. Y ahí estamos seguros. Y ahí recibiremos, aleluya, y ahí entramos en el reino de los cielos. Y ahí somos partícipes con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí velar por los nuestros, velar por los que están bajo nuestra autoridad. Aleluya, por los que tienen que ser enseñados, instruidos también en el camino que es en el Señor. Aleluya, tienen que conocer realmente, ¿verdad? Lo que se manifiesta el Espíritu en el mundo y el Espíritu que es en el Señor. Amén. Aleluya. A que no se deje engañar por el espíritu del mundo. Aleluya. Que nada nos puede proveer para la vida. Que no es verdad. Que el espíritu del mundo lo que quiere es robarte y destruirte y matarte. Eso es lo que quiere el espíritu del mundo. Aleluya. Tenemos que instruir a nuestros hijos, enseñarles a tener cuidado, a que velar qué están viendo.
Aleluya, ¿verdad? Porque el diablo las incita a creer que el estar en una cosa y en otra sin tener en cuenta lo que hace es la vida. No, eso no es la vida. La vida está en conocer el propósito, la voluntad de Dios y hacerla. Esa es la vida. Aleluya, ahí estamos seguros y en Él lo tenemos todo, todas las cosas, en el Señor lo tenemos todo. Entramos en un Edén, porque cuando nosotros nos volvemos al Señor, aleluya, volvemos a la presencia del Señor, a la comunión con Dios, como estaban nuestros padres en los principios, que el Señor hablaba con ellos todos los días, les visitaba todos los días y ellos tenían todas las cosas, no tenían todo, les faltaba algo en el Edén. Nada. Nada le faltaba en el Edén, porque lo que estaba lo primero que necesitamos, la presencia de Dios. Y con la presencia de Dios todas las cosas. Aleluya, cuando nosotros nos volvemos al Señor, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, aleluya, nos disponemos a ser limpios, aleluya, por el poder de su Espíritu, por la palabra que está en Él. Aleluya, gloria a Dios, volvemos a un Edén, volvemos a la presencia del Señor. Ahora entramos, en verdad, el Señor nos pone en un Edén particular. Podríamos decir en el desierto un oasis. Viene a ser como un Edén, un oasis, ¿verdad? Un lugar de palmera, de agua, ¿verdad? En medio del desierto donde no hay, ahí está el oasis. Hay un lugar de refugio de la inclemencia del sol. Hay sombra, hay palmera, hay alimento, hay agua. Cuán necesario el agua y el alimento y la sombra en el desierto, ¿no? Ahí está. Ese es el Edén. En medio de un desierto, aleluya, estamos en un Edén. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos todo, en el Señor lo tenemos todo. El diablo no tiene nada que ofrecernos, de él no es nada. Aleluya, a él no le pertenece nada. Aleluya, ¿verdad? No podemos dejarnos engañar. Aleluya, del espíritu del mundo que trata de engañarnos, así de robarnos la presencia del Señor y volvernos cautivos. Pero nosotros somos conscientes, yo sé de dónde el Señor me saca. Así como el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Gloria a Dios, ya nosotros no estamos en el espíritu del mundo, ahora hemos recibido el espíritu del Señor. A ver, y debemos de guardar lo que hemos recibido y mantenernos sanos. Aleluya, gloria a Dios. Y guardar a los que son nuestros y dar a conocer en verdad lo que es en verdad, lo que contamina y lo que no. ¿Cuál es nuestra necesidad en verdad? Y dejarnos de cuentos y de historia, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ahí de rituales que no convencen y que no hacen nada. O sea, que el diablo se ríe en todos aquellos que hacen eso y dice, ahí los tengo enredados haciendo eso y ahí apartado de Dios. Se ríe el diablo de ellos. Y ahí siguen en inmundicia y ahí siguen en maldad. Aleluya, desechando, aleluya, los designios de Dios. Desechando la provisión y la voluntad de Dios para con nosotros, para que vivamos. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Aleluya, hay cosas no podemos evitar de ver. Hay cosas que tenemos que ver, como estábamos puntualizando. Pero examinarlo todo, dice el Señor. Hay que aprender a examinar y a poder separar y distinguir lo que es y lo que no es. Amén. Amén. Aleluya. Y escoger lo que es, realmente lo que necesitamos, amado. Aleluya, porque el tiempo la amerita más que nunca. El diablo sabe que le queda poco tiempo, por eso está rabioso y buscando, ¿verdad?, la manera de separarnos y separar a nuestros hijos de Dios. Por eso ya desde pequeños, ya en las escuelas les ataca. Aleluya, con enseñanza, ¿verdad? Gloria a Dios, que no son en verdad de Dios. Y les trata de atacar para así, ¿verdad? Gloria a Dios, infundirle, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí el virito para sembrarle el virus, para contaminarlo. Ya en los colegios tratan de meterse, ¿verdad? Porque él sabe que le queda poco tiempo, ¿verdad? Y ataca ahí a los débiles, ¿verdad? Para que también después, atacando a los débiles, ellos, ¿verdad? También haga fuerza sobre los padres. Y también ahí traten de desviar los corazones de los padres de buscar de Dios. Pero no, amados, tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Ahora tenemos que mantenernos firmes en el Señor y dar a conocer en verdad. Aleluya, gloria a Dios. El corregir no es, gloria a Dios, verdad, castigar. La corrección no es un castigo, es una dirección, una guianza para el bien. Cuando corregimos, aleluya, ¿verdad? Aquel que es corregido no puede alegar,
no, ¿verdad? Quejándose como que le esté castigando. No, la corrección no es un castigo. No. ¿O sí? ¿Usted cree que corregir a alguien es un castigo? No. La corrección no es un castigo, es guianza, es provisión para nuestro bien. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así que si tenemos que corregir, corrija. Pero enseña, eso no es un castigo, mi hijo, eso no es un castigo, mi hija, eso no es un castigo, mi hermano o mi hermana, mi padre o mi madre o mi tío. Aleluya, te estoy enseñando, te estoy corrigiendo y enseñando el camino en el cual debemos de andar. Te estoy dando a conocer la verdad, el espíritu en el cual debemos ser hallados. Aleluya, no te dejes engañar por el espíritu del mundo, ese no es. Aleluya, disponte a agradar a Dios, aleluya, ten en cuenta el Espíritu de Dios, que en Él sí lo tiene todo, tranquilo, aleluya, ahí tienes la vida y con la vida todas las cosas, el Señor te va a proveer todas las cosas. Recordemos, estamos en un Edén, aleluya, gloria a Dios, no nos va a faltar todas aquellas cosas que son inherentes a la vida, a la perfecta, a la verdadera vida que Dios nos quiere dar. Aleluya, gloria a Dios. No en vano el salmista puede expresar que joven fui y he envejecido y no he visto a mi descendencia, ¿verdad? Gloria a Dios, que mendigue pan. Aquellos que creen en el Señor, aleluya, gloria a Dios, no estarán mendigando conforme al espíritu del mundo pan. Aleluya, porque Dios es el que provee y el que da el pan. Aleluya, y cuanto más a sus hijos y a sus hijas. Aleluya, examinarlo todo, retener lo bueno. Para ir concluyendo, en Jeremías capítulo 2, versículo 22, el Señor le dice a esto, ¿verdad? En ese engaño de espíritu, aunque te laves con lejía, aquellos que menosprecian la palabra de Dios y se tratan de cubrir así en ese engaño y se dejan engañar, ¿verdad? Gloria a Dios, por ahí está la palabra para despertarnos, ¿no? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la maldad de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Por mucho que te laves, aún con lejía, el pecado sigue delante de mí, dice el Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 2. Ahora pregunta, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste, cuando sea manifiesto el Señor o cuando Él nos llama a su presencia? Porque Él sí, Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él sí, es fuego purificador y como jabón de lavadores. Aleluya, gloria a Dios. Así que, bueno, dice en Proverbios capítulo 16, versículo 23. El corazón del sabio hace prudente su boca. Amén. El corazón del sabio, el que sabe, el que está en el conocimiento de la sabiduría de la verdad, en la sabiduría de Dios, hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. La gracia implica, ¿verdad? Manifiesta salvación. En este caso, declara justicia. Al hablar, declara justicia, la justicia de Dios, porque la gracia es la dádiva de Dios, en la cual nosotros somos salvos. La gracia se manifiesta en la justicia de Dios en Cristo Jesús. Jesús es justicia nuestra. Él murió por nosotros. En Él el Señor hace justicia. La paga del pecado, que era, ¿verdad? Que en la cual nosotros teníamos el decreto de muerte, fue sobre Él. Por lo cual Él es justicia nuestra. Entonces, cuando hablamos con sabiduría, el que añade gracia a sus labios, alguien declara justicia. Se tiene en cuenta a hablar en justicia, en verdad. O sea, en Dios. El que es de Dios, en otras palabras, el que es de Dios, las cosas de Dios habla. El que es de Dios, las cosas de Dios habla. No hay otro. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. El que es de Dios, las cosas de Dios habla y no habla ya más. El que no es de Dios habla fornicación e inmundicia, pero el que es de Dios no habla ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, ¿verdad? Ni aun se nombra entre vosotros, ni aun se nombre.
porque la conocemos. ¿Por qué vamos a estar hablando? Recuerde que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué tenemos que estar hablando nosotros de fornicaciones, de adulterio? Por favor. Entonces esa será la novela rosa esa o los culebrones que echan los programas de la televisión, ¿verdad? Los reality shows. Seríamos como unos reality shows. ¿Qué nosotros tenemos que estar con eso? Hablando de fornicación, de avaricia, de robo, de qué es eso, que no debe estar en nosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, dice el versículo 4, ni necedades, ni truanería, que la truanería habla de un dicho de una persona que con bufonería, gestos, ¿verdad? Y ahí con palabras procura divertir y hacer reír. Es un bufón, como un bufón que implica chacarrería, que las chacarrerías son chistes o dichos groseros. O sea, un cómico, ¿verdad? A ver, una cosa es que nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos también decir, ¿verdad? Algo gracioso, pero no es, ¿verdad? Sin malicia ni con cosas groseras. Que tenemos que estar nosotros contando lo que se denomina chistes verdes, ¿verdad? Que hablan de inmundicia, que hablan cosas que no son, que nosotros estamos tratando de queriendo reírnos con eso, o de perversidades. Ahora, no podemos reírnos tampoco, ¿verdad? Con los sufrimientos de nadie. ¿Cómo yo me voy a reír con alguien que sufre? Por favor. Claro, ¿cuál es el corazón ese, no? Que se manifiesta en el corazón que ha sido tratado por el Señor, ¿verdad? No se gozan las injusticias, sino que se gozan la verdad. Amén. Ahora, ¿qué tiene que haber nosotros? ¿Qué tenemos que hablar nosotros así, truanería, ¿verdad? O chistes para hacer reír, ¿verdad? Gloria a Dios, hacer gracia, ¿verdad? Que no es conforme al Espíritu, que ciertamente no manifiesta pureza, limpieza. O dar bromas que impliquen, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí como incertidumbre, ¿verdad? Como que no nos dé a conocer el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Las bromas también que nosotros podamos dar nunca puede llevar a creer, ¿verdad? A crear incertidumbre. Nunca podemos dar algún tipo de broma, ¿verdad? Pero nunca que esa broma puede llevar a incertidumbre a aquel que la recibe. No hay sabiduría en ello. Amén. No es conforme a verdad. Y eso contamina. Y eso manifiesta un corazón contaminado. No en el Señor, no limpio en el Señor. Aleluya, gloria. Continúa el versículo, dice que esa truhanería que convierte, que no convienen, perdón, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia, ¿verdad? Implica ahí acciones en justicia en el Señor, o sea, manifestando que somos salvos en la salvación. Efesios capítulo 4, versículo 29, y ahí concluimos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra que corrompe. A nadie se nos esconde lo que implica el corromper, ¿verdad? Una carne corrompida, ¿usted se la come? No. Una fruta que la vea podrida, usted dice, qué rico, esa me la voy a merendar. No, ¿verdad? Una palabra corrompida es una palabra que se manifiesta inmunda, una palabra, ¿verdad? Que manifiesta pecado, que manifiesta algo que, ¿verdad? Que va a dañar al que lo oye. Amén. Al que oye. Ahora, porque está deteriorada, está dañada, tiene virus. Amén. Pero es el virus espiritual, de maldad. Aleluya, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Amén. ¿A fin de qué? De dar gracia a los oyentes, o sea, de manifestar, proveer salvación al que oye. Aleluya, de manera que lo que nosotros hablamos, aquel que oiga, ¿verdad? Tenga el privilegio de poder recibir la palabra de Dios que le va a salvar. Aleluya, que le va a proveer para salvación a ellos también. Esa palabra, aleluya, que necesitamos todo, la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahí a manera de crear y proveer gracia, o sea, que reciban la gracia del Señor. Amén. A que sean sanados sus corazones y así a mantenernos sanos también los unos y los otros, ¿verdad? Y ahí nos mantenemos sanos hablando como lo que debemos y como debemos.
Aleluya. Basta el tiempo pasado para haber hecho así, andando como andábamos. Pero si ahora estamos en el Señor, es necesario que conozcamos las cosas que son en el Señor y lo que somos llamados a recibir en el Señor y lo que somos llamados también a tener la parte con Él, a participar con el Señor y lo que recibimos en el Señor si realmente nos disponemos a Él y lo que somos en definitiva, ¿verdad? Con Dios en Él, a imagen y semejanza suya, hemos sido hechos. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor se nos da a conocer y nos dispone a que sea manifiesto en nosotros. ¿Cómo desechar esto? ¿Cómo no apreciar la vida y el bien que necesitamos, que solo en el Señor lo recibimos? Aleluya, gloria a Dios. Pero muy importante, amados, muy importante que nosotros nos dispongamos a discernir en el Espíritu, o sea, darle lugar a Dios en nosotros, para que Él nos guíe. El Espíritu Santo también tiene esa función de guiarnos a toda verdad, nos dice. Y el Espíritu nos guiará a toda verdad y nos da a entender mejor todas las cosas. Es necesario que nos dispongamos, que le demos entrada al Señor. Es importante que nosotros que oímos ciertamente lo apreciemos. Aleluya, la palabra de Dios la recibamos, la atesoramos. Y digamos, Dios mío, pues esa es la palabra en verdad. Aleluya, y esa es, ¿verdad? La que yo necesito y esa es la que sana. Y esa es la palabra de Dios que nos sana. Aleluya, gloria a Dios. Ahí manteniéndonos limpios, ¿verdad? Disponiéndonos a mantenernos limpios en esa sanidad que recibimos, guardando en nuestros corazones, para que de él se manifieste la vida, para que de él ahora, mane la vida. Aleluya, ya no mane el pecado, ya no mane el fruto del Espíritu que recibimos en el mundo, sino que se manifieste el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya, es muy importante que aprendamos y enseñemos a distinguir, aleluya, un espíritu y otro, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y a dar a conocer y a valorar, aleluya, lo que el Señor nos otorga, y ciertamente que en Él, ¿verdad? Lo tenemos todo y hay que apreciarlo y no dejarnos engañar por el espíritu del mundo, y entender que la corrección no es castigo, es guianza para bien. Aleluya. Cuando el pastor, ¿verdad?, corrige a una oveja que se desvía, no la está castigando, la está corrigiendo para que no se pierda, para que no sufra un mal, no para castigarla. Ay, que el castigo no, es para que si te vas para allá te vas a caer, si te vas para allá vas a sufrir un daño, o por allá está el lobo. Amén. Es para corregirte. No te está castigando. Amén. Te está guiando. Porque el diablo es muy astuto también, mete eso, ¿no? Aleluya. Y hace creer que la corrección es castigo. No es castigo. Es corrección, es guianza para nuestro bien. Aleluya, gloria a Dios. Y voy a terminar aquí. El salmista, el rey David, en el Salmo 145 dice, Salmo 145. Ok, vamos a tener enseñanza, bueno, la que necesitamos, la palabra de Dios, ¿verdad? Para ir proveyéndonos en todas las áreas que está en nosotros, porque somos muy complejos, el ser humano, como Dios, ¿verdad? En el Señor, somos muy complejos, hay muchas áreas en nosotros que tienen que ser tratadas. Amén. En la cual es necesario que el Señor trate, y ahí estaremos viendo conforme a la voluntad de Dios en ella, ¿verdad? La Dios sobre ellas. En el Salmo 141, perdón. Dije 145, no, 141, perdón. 141 es, dije 145, no, pero es en el 141. El rey David hace esta oración a fin de ser guardado del mal, y vamos a tener en cuenta el versículo 5. Dice que el justo me castigue. ¿Quién es el justo? Dios, el que hace la voluntad de Dios. Amén. Que el justo me castigue será un favor. Es un favor. Porque es que está queriendo, ¿verdad?, que también en mí se manifieste la justicia. Y que me reprenda
será un excelente bálsamo. Aleluya, gloria a Dios. O sea, me traerá tranquilidad a mí, a mi vida, a mi espíritu, a mi alma. Aleluya, que no me herirá la cabeza. No será una herida en mi cabeza, no me quebrará. Aleluya, no me hará pensar, ¿por qué le pasa a este? ¿Qué será? ¿Por qué? No, para mí es un bálsamo. Porque me da seguridad, me da tranquilidad, me da confianza. Porque sé que estoy guardado. Sé que hay quien vela por mi alma. Dios vela por nuestra alma. Aleluya, pero mi oración será continuamente ¿contra quiénes? Contra las maldades de aquellos, contra los que hacen mal. Aleluya, gloria a Dios. Pero no contra aquel que vela por mi alma. Si aquel que vela por mi alma, que es el justo, que es Dios, aleluya, me castiga, para mí es un favor. Si necesito ser castigado, para mí es un favor. Aleluya. Y si me reprende, pues también un excelente bálsamo para mí. Eso me da seguridad, tranquilidad y confianza de que, oiga, me quiere bien. Aleluya, gloria a Dios. Que quiere de proveerme de vida, de todo lo que es inherente a la vida. Aleluya, no me hiere la cabeza, no me quiebra. Antes bien me deleita, me da gozo y me da tranquilidad y seguridad. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pongámonos en pie. Aleluya, démosle gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, gracias le damos por no dejarnos en ignorancia. Gracias, Señor, por no dejarnos perdidos así, Señor, vagando en el mundo, sin rumbo, sin dirección. Oh, Señor, y ahí andando en tinieblas sin saber ni a dónde vamos, ni a dónde venimos, ni lo que será mañana, ni pasado, ni lo que será después. Gracias por no dejarnos en esa ignorancia, esa incertidumbre, sino sacarnos, Señor, de ella, y trasladarnos del imperio, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Cristo, al reino de luz, en el cual, Señor, alumbra nuestro entendimiento, en el cual nos da a conocer todas las cosas en verdad, aleluya, las que son y las que han de venir, y las que fueron primeras, aleluya, las cuales son el fundamento de esta nuestra fe, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Aquel dador de la vida y el que la sostiene, no nos ha dejado desamparados, amados. Él siempre nos ha tenido en cuenta y nos tendrá en cuenta, en cuanto nosotros nos dispongamos, aleluya, gloria a Dios, a volvernos a Él, aleluya, a poner nuestra confianza y darle nuestro corazón, aleluya, Él nos bendecirá, aleluya, con el bien que todos deseamos y que necesitamos. Él es el Dios en verdad. Aleluya. Y nos enseña, gloria a Dios, la verdad. Y nos enseña, gloria a Dios, y nos muestra el camino en el cual debemos de andar. En la manera en la cual debemos ser hallados, amados. Aleluya. Y nos da de su espíritu, gloria a Dios, para que lo podamos hacer. Aleluya, gloria a Dios. Y podamos, aleluya, recibir el bien que se nos anuncia. Oh, gracias le damos, Señor, por ello. Gracias por sacarnos de esa nuestra condición y cambiarnos también nuestra vana manera de vivir, limpiando nuestros corazones y renovando el espíritu en nosotros y los pensamientos de nuestra mente. Aleluya, gracias le damos por esa su limpieza, gracias por su presencia que es purificadora. Aleluya, su espíritu nos purifica. Aleluya, gloria a Dios, ciertamente nos lava, verdadero jabón de lavadores es el Señor. Él sí nos limpia de toda contaminación de carne y de espíritu. Aleluya, Él sí ciertamente, aleluya, nos hace sanos, nos hace, verdad, gloria a Dios, que estemos sanos, verdaderamente nos limpia de toda maldad, de toda vana condición. Oh, aleluya, santo, bendito Dios, y nos da la vida y abundancia de vida. Aleluya, gloria a Dios, y ahí disponiendo y aleluya, en exaltación para la eternidad. Dios es la vida. Aleluya, Él es el que la da y el que la sostiene. A Él le pertenece todas las cosas. De Él son, aleluya.